Muy buenas tardes. Quiero agradecer la invitación al doctor Ocampo, a Elizabeth, mis dos nuevos mejores amigos. Estoy muy contento de estar acá disfrutando de esta velada científica, y yo siempre digo que nosotros mezclamos la amistad con la ciencia. Es una muy buena mezcla, es muy productiva. El primero que les voy a contar es cómo es que un traumatólogo está metido en esta área. Y en realidad todo comenzó por allá por el año 1993, cuando yo estaba realizando mi especialización en un hospital público en Viña en Valparaíso, en Chile, nuestro principal puerto, y teníamos pacientes con pseudoartrosis infectada que habíamos agotado todos los recursos para poder sacarlos adelante. Casualmente, en esa fecha, apareció en esta revista un artículo en el cual trataban las pseudoartrosis infectadas con médula ósea. Y no teniendo otra alternativa, entonces decidimos probar y tomamos médula ósea. En ese tiempo no teníamos idea de cómo hacerlo, así que le pedí al hematólogo del hospital que lo hiciera. Me costó convencerlo porque no entendía para qué yo iba a meter médula ósea en la fractura, en una fractura expuesta, en una pseudoartrosis. Los resultados fueron buenos, no fueron extraordinarios, pero fueron buenos. Estamos hablando de solo médula ósea, sin ningún tipo de preparación. Sin embargo, desde el año 96 empezamos a usar plasma rico en plaqueta en todos sus grados, variedades, y en realidad la conclusión es que nos fue muy bien, y el plasma demostró ser muy bueno, muy buena terapéutica. Posteriormente, el año 2006, cambiamos el plasma rico en plaqueta y empezamos a utilizar el concentrado de células mononucleares, es decir, el concentrado de médula ósea. Y en nuestra experiencia, ¿no es cierto?, a nosotros nos resultó mucho mejor el concentrado de médula ósea por razones que ustedes ya a esta altura ya conocen. Dijimos que bueno, espectacular, pero se nos incorporó un nuevo tipo de tecnología que es la técnica de ondas de choque. No sé si alguien acá conoce la técnica de ondas de choque, los equipos. ¿Sí? Bueno, nosotros partimos con equipos de ondas de choque de tipo radial, tratando patología de parte blanda y hueso, con espectaculares resultados. Estos equipos, esta técnica me la habían presentado bastantes años antes, pero incluso los mismos vendedores de los equipos no tenían idea cómo funcionaba, cuál era la base biológica de la efectividad de la onda de choque. Pero ya en esta época ya se habían publicado los primeros trabajos que demostraban que la onda de choque actúa a través de estimulación en medicina regenerativa, y por lo tanto lo incorporamos y empecé una línea de investigación de terapias combinadas, es decir, cómo yo combino PRP, concentrado de médula ósea, cómo combinamos otros elementos en el laboratorio y en el pabellón clínico. Y tuvimos la suerte de habilitar el año 2013 el primer laboratorio de cultivo de células madre en una clínica privada. Y esto fue un salto cuántico para nosotros, el poder contar con nuestras propias células, tanto para cultivos autólogos como halogénicos. Nosotros trabajamos con células de gelatina de Wharton, de cordón umbilical de recién nacido. Y como resultado de todo esto, por supuesto, nos incorporamos en el área de los scaffold. Empezamos a trabajar con ácido hialurónico en gel. Después pasamos malla de polímeros, tenemos sustitutos óseos y cada vez contamos con una variedad mayor de scaffold. A fines del año 2016, en esta vorágine de trabajo que tenemos, nos incorporamos al área de la cirugía odontológica, la cirugía maxilofacial. Estamos haciendo tratamientos de periodontitis crónica con ondas de choque, y también estamos haciendo elevaciones de seno maxilar para complicaciones de los implantes dentarios con mezcla de células madre, scaffold, ondas de choque, con muy buen resultado.
Y últimamente hemos incorporado al laboratorio el láser de alta intensidad. Estamos haciendo los cultivos, ya hemos demostrado con cultivo de células el efecto amplificador que tiene el uso del láser de alta intensidad. Y que concluimos hasta el momento que la correcta combinación de todos los factores anteriores es lo mejor. Es decir, esto es realmente un arte. Identificar cuál es el paciente correcto, cuál es la terapéutica correcta, pero disponer en la mesa de una amplia gama de posibilidades. Y nosotros estamos hablando de pacientes. Yo trabajo en Santiago de Chile y en Viña del Mar. Y en Viña del Mar las condiciones económicas son bastante más bajas que en Santiago. Por lo tanto, todo nuestro laboratorio, nuestro quehacer está orientado a obtener el mejor producto al valor más bajo posible, de tal manera de masificar el uso de medicina regenerativa, y nuestro objetivo es tener centros de medicina regenerativa en los principales hospitales públicos del país. Y yo me dedico entonces a ingeniería tisular. ¿Qué es la ingeniería tisular? Ustedes ya han escuchado este término. Es un área de la ciencia que se dedica a generar tejidos vivos y que es una mezcla de la medicina con la bioingeniería. Acá ustedes pueden ver una publicación del año 2016 donde se ve un laboratorio de cultivo celular que está trabajando con un robot 24 horas al día, y el robot va haciendo los procesos ya sin parar. La ingeniería tisular en traumatología se oficializó, porque lo que no se publica en el Journal of Bone no tiene valor. Bueno, pero se oficializó el año 2016 y posteriormente, unos pocos meses después, en revistas de traumatología deportiva, y por lo tanto ya todo el ambiente traumatológico conoce lo que es la ingeniería tisular. Básicamente, la ingeniería tisular ocupa tres columnas importantísimas. Uno es la columna de las células, que está acá. Es decir, la célula madre es trascendental, es el pilar más importante, pero no es el único. En segundo lugar tenemos los scaffolds. Los scaffolds son tejidos o sustancias, productos que tienen por objetivo simular la matriz extracelular. Porque las células tienen un comportamiento distinto cuando se dejan caer en una articulación a cuando nosotros lo colocamos dentro de un scaffold en el cual nosotros sabemos que van a tomar una disposición espacial, que van a estar tomadas de la mano unas con otras, haciendo fuerza, y por lo tanto tiene una efectividad mucho mayor cuando se colocan mezcladas o dentro de un sistema de scaffold. Y el tercer pilar de la ingeniería tisular es el uso de activadores. ¿Qué son los activadores? Son ya sea elementos mecánicos, elementos biológicos o elementos físicos que estimulan el proceso de regeneración celular. Aquí les muestro la conexión que hicimos nosotros en nuestro laboratorio de las ondas de choque con la medicina regenerativa. Se muestra, por ejemplo, como un activador mecánico la onda de choque. En la práctica, ¿qué significa? Que yo opero un paciente de cadera, de rodilla, de una fractura, o estoy tratando una lesión extensa de tejido, y a él le voy a aplicar un procedimiento en que mezclo las células madres con activadores físicos, por ejemplo, en este caso con ondas de choque, y las células han sido colocadas en un scaffold adecuado para la lesión del paciente. Pero también existen activadores biológicos como el PRP o como incluso el mismo concentrado de células mononucleares. Y aquí nosotros, para esto, consideramos a las células mononucleares como el principal activador biológico. Es decir, la consideramos por su aporte funcional, por su aporte paracrino, más que por su aporte estructural, porque la cantidad de células madres mesenquimales que están presentes en la médula ósea es escasísima, 0,001% de las células son madres. Y esto en nuestro país ha sido el principal problema que nosotros hemos debido enfrentar. Yo soy el presidente de la Asociación Chilena de Ingeniería Tisular, de combatir aquellas compañías o empresas o clínicas que hacen concentrados de células mononucleares y se lo ofrecen a los pacientes como tratamiento con células madres. Y eso es falso. Uno, porque desinforma,
y otro porque lo cobran a unos valores estratosféricos. Entonces nuestra misión como asociación es regular esto, informar a la población sobre cuál es la realidad de lo que se está haciendo y cuáles son las expectativas de tratamiento de efecto real. Bueno, estas ondas de choque que algunos me han señalado que las conocen, son ondas mecánicas que se descubrieron por casualidad, por allá por los años 70, cuando una fábrica de aviones supersónicos en Europa detectó que los aviones, al cruzar la barrera del sonido, llegaban con piquetes en el fuselaje. Al ir estudiando los físicos qué era lo que pasaba, se dieron cuenta que al atravesar la barrera del sonido se generaba una onda mecánica tan importante que era capaz de dañar el fuselaje. Y el dueño de la empresa, el señor Claude Dornier, buscó utilización práctica de estas ondas, y que entre paréntesis se usan mucho en la industria, y lo usó en medicina, y se juntó con estos 3 médicos que encontraron que era como bastante lógico analizar la posibilidad de romper cálculos renales con estas ondas, y ahí nació la litotripsia que ustedes conocen. Y el año 83 ya teníamos estos equipos monstruosos donde los pacientes eran anestesiados, se colocaban en la tina con agua y se les disparaba las ondas de mecánica, las ondas de choque, hacia el cálculo. Por allá por el año 93, entonces se descubrió por casualidad que evaluando los pacientes que se les disparaba en los cálculos renales, hacían radiografías de control, y un urólogo, el doctor Haupt, se dio cuenta de que el borde de la cresta ilíaca del lado donde se disparaba se engrosaba, e inició una línea de investigación sobre qué pasaba cuando las ondas de choque se disparaban al hueso, y se dio cuenta que generaban un proceso de crecimiento óseo. Y dijo, bueno, esto debe servir para la pseudoartrosis, y partió el uso en hueso con pseudoartrosis, que es el más antiguo que tenemos, y posteriormente pasaron a partes blandas. Aquí hay una foto del año 96 haciendo tratamiento en Europa de ondas de choque en una fractura de tobillo. Y aquí yo siempre pregunto, ¿qué creen ustedes que están tratando ahí? Y nadie sabe. Bueno, después que se desarrolló la técnica de onda de choque en hueso, también estudiaron en partes blandas, y en una de las zonas más curiosas donde partieron fue en el infarto agudo del miocardio. Y este es un paciente que tiene una zona infartada y están disparando ondas de choque a la zona infartada, la cual se regenera con el tratamiento. Esto fue tan importante que estos equipos se desarrollaron en forma independiente por los cardiólogos, y ahora los cardiólogos tienen sus propios equipos de ondas de choque. Incluso hay equipos de ondas de choque para aplicación intraoperatoria a corazón abierto. Posteriormente, las ondas de choque se han usado ya en urología, en ginecología, en tratamientos de piel, se están usando ahora en odontología, y aparte, ¿no es cierto?, el gran desarrollo que ha tenido en medicina veterinaria. La onda de choque, entonces, ¿cómo actúa? Es una onda mecánica de muy alta potencia que golpea la membrana celular. La membrana celular sufre una deformación, tanto en compresión como en expansión, es como si golpearan una burbuja, y esta expansión y compresión genera estímulos intracelulares que van por rutas bien conocidas de la membrana al núcleo, y el núcleo responde con la fabricación de un exosoma. Y otra vez nos conectamos entonces con los conceptos más modernos, que es el del exosoma. Básicamente, entonces, en resumen, ¿qué hace la onda de choque? Es neoangiogénica, o sea, forma nuevos vasos sanguíneos a partir de otros. Es neovasculogénica, forma vasos sanguíneos donde antes no los había, aparentemente a través de los pericitos, que son las células que están en el tejido. Y un par de colegas que trabajan conmigo en Chile demostraron hace 2 años atrás que además son neolinfangiogénicas. Una vez que las células están estimuladas, en este caso, por ejemplo, con las ondas de choque, también lo hemos hecho con láser de alta intensidad, se puede hacer con luz, en el caso de fototerapia, etc. Estas células
utilizan dos propiedades importantísimas. Una es el homing, que significa que se desplazan las células a donde se les necesita, y la otra es el signaling, que dice que estas células responden a señales específicas. Y bueno, este gráfico es más complejo, pero principalmente en las células nosotros ¿qué buscamos? Efectos tróficos, efectos inmunomoduladores y efectos antimicrobianos. Este es el concepto actual de homing, es decir, la célula madre viaja a través del torrente sanguíneo, pero sabe dónde tiene que ir y por lo tanto hace un stop, aprieta el freno, se queda en el vaso sanguíneo y sale, migra del vaso sanguíneo hacia el tejido, algo que parece increíble, pero así funciona. Esto es una célula, vamos a entrar al núcleo, y esto es lo más bonito, cómo se genera el exosoma. Este es un RNA, se está formando una cadena específica de RNA que en su funcionamiento se fracciona, formando un microRNA. Ese microRNA se desprende del núcleo, sale hacia el citoplasma y en el citoplasma se envuelve por una membrana lipídica. Esto es un exosoma que sale al exterior y que viaja a la célula vecina, pero también es capaz de viajar grandes distancias. Y es por eso, como nosotros, van a ver ustedes en tratamientos de isquemia, podemos colocar las células, el concentrado mononucleares intramuscular, y entonces los exosomas van a viajar hacia el tejido porque ellos detectan la señal generada por la necrosis, por la isquemia, y son capaces de viajar a ese y hacer el efecto que corresponde. ¿Y cuál es el efecto? La neoangiogénesis. Aquí hay vasos que tienen receptores, el vascular endothelial growth factor se une a ellos, genera señales, y a las señales llegan los pericitos empiezan a crecer, empiezan a formar brotes endoteliales que llamamos nosotros, que es el nacimiento de un nuevo vaso, y así sucesivamente. Si no hay un lecho vascular, ninguna medicina regenerativa va a funcionar. Necesitamos la formación de endotelio, y en las ondas de choque hemos encontrado una ayuda espectacular a este efecto. Y esto lo estoy colocando porque yo tengo una faceta esotérica escondida, pero sí, aunque ustedes no lo crean, no se rían. Salió publicado este artículo que me pareció extraordinario. A mí me gusta mucho un tema que se llama el tema de autosanación, cómo una persona le podemos nosotros enseñar, le podemos dirigir a que estimule su propio sistema de sanación. Esto está fuera del curso, no lo consideren, pero se los cuento. Y este artículo lo que hace es establecer las relaciones de cómo el cerebro es capaz de modular a través de factores neurales el crecimiento de las células madre. Y a veces ocurre, uno ve pacientes que llegan a la consulta porque toda la familia le ha dicho que se vaya a hacer el tratamiento con células madre, pero él no está convencido. Y yo siempre digo, este paciente no va a resultar. Porque lo que uno necesita es que el paciente esté totalmente convencido de lo que le damos a hacer. Si yo veo que el paciente no está convencido, prefiero no hacerlo. Voy a perder un paciente, el paciente va a perder plata, ¿no es cierto? Vamos a perder tiempo y vamos a desacreditar la técnica. Pero esto es muy importante, el control neural de lo que es el efecto de la terapia celular. El paciente tiene que estar convencido, y si no, nosotros lo convencemos, le entregamos información que normalmente se adjunta con el consentimiento informado, hasta que yo noto que me dice ya, bueno, vamos, ese paciente va a resultar. Bueno, cierre paréntesis, volvamos a la ciencia pura. Entonces las ondas de choque han demostrado en los cultivos celulares que son capaces de estimular el crecimiento, son capaces de estimular la diferenciación celular, y por otro lado que tampoco la afectan, es decir, el hecho que yo aplique ondas de choque a un tejido donde yo voy a colocar mi mezcla de ingeniería tisular, o que yo estimule, que también lo estamos haciendo, estimular las células una vez que hemos extraído el concentrado mononucleario, o que yo tengo el vial de células madre mesenquimales, yo les disparo con el equipo de onda, e incluso estamos haciendo preacondicionamiento, es decir, estamos disparando en la cresta ilíaca 2 semanas antes de tomar la muestra, porque así preparamos el lecho. Bueno, hay muchas formas, estamos
en una etapa de ebullición en cuanto a buscar las técnicas más efectivas. Esto se demostró ya hace algunos años, como les decía, en cultivo, la capacidad de diferenciación que se incrementa con el uso de onda de choque en las células. Y aquí hay un trabajo muy interesante hecho en Europa hace un par de años, que muestra cómo colocan una placa de cultivo en un baño de agua, y entonces tenemos un equipo de onda de choque que está disparando a una distancia determinada, y esto es lo que pasa con la producción de interleucina 6, interleucina 8 y la producción de microRNA. Es decir, demostrando cómo la onda de choque es capaz de estimular a las células. Ya en lo práctico, ¿cómo lo usamos? Tal vez una de las áreas en que más nos toca a nosotros trabajar es la pseudoartrosis, es decir, en el fracaso de una fractura a consolidar. Y esto es un trabajo muy interesante que presenta acá la misma línea que nosotros ya tenemos de varios años. Aquí hay un grupo A en el cual se utilizaron células madre de médula ósea más ondas de choque versus otro grupo en que solo se usó ondas de choque, y la diferencia a favor de la terapia combinada de células madre con ondas de choque fue bastante significativa. Este otro trabajo en el que se utiliza en cartílago, esto solo para mostrarles algunas de las bases que nosotros utilizamos. Estos son pacientes que se les hizo una onda de choque focal, una sesión por semana por 2 sesiones. Estas son las características de setup del equipo, y se utilizó concentrados mononucleares en ambos grupos, y el grupo que tuvo onda de choque más concentrado tuvo mejor rendimiento en cuanto a la recuperación, pero también en cuanto a los cambios morfológicos en la evaluación de la resonancia nuclear magnética. Esto es lo mismo en la aplicación de ondas de choque radial. Tenemos básicamente 2 tipos de ondas, la radial, la focal, y hay una tercera que es defocalizada, que se utiliza para piel específicamente. Este trabajo es muy interesante porque lo que hizo fue tomar células madre humanas que se combinaron con un scaffold, se preparó un modelo de lesión de cartílago, se aplicó la combinación del scaffold con las células y se les hizo ondas de choque a algunos y a otros no. Esto es lo que pasó en el grupo control, la lesión sigue estando ahí. Cuando se usó solamente el scaffold, sí, pero sigue estando ahí. Cuando se trató con scaffold y células sin disparo, da esta imagen, pero en todos los animales en los cuales se hizo la terapia combinada, completa, bien hecha, y esto es en conejo, pero con células madre humanas, se obtuvo este tipo de regeneración. ¿Qué protocolo estamos llevando? Esto solamente para hacerles un resumen de lo que nosotros estamos haciendo en nuestra unidad. Nosotros tenemos una unidad en Viña del Mar y otro laboratorio, tenemos 2 laboratorios, uno en Santiago y otro en Viña del Mar, y yo opero en las 2 ciudades. Bueno, en cadera hay una experiencia ya antigua en pinzamiento de cadera. Pinzamiento de cadera es una enfermedad bastante extendida, se calcula que un 15% de la población tiene algún tipo de pinzamiento, y gran parte de esos pacientes podrían llegar a sufrir de una artrosis, una coxoartrosis que requiere una prótesis. Por lo tanto, el tratamiento de estos pacientes con pinzamiento de cadera, en los cuales hay una rotura del ligamento importante en la cadera, que es el labrum, es crucial para frenar la enfermedad y evitar que siga avanzando hacia una coxoartrosis. Entonces tenemos 2 tipos de pinzamiento básicamente. Pincericam es una enfermedad, como yo le decía, muy prevalente, que está muy difundida y que la gran parte de esos pacientes pueden llegar a requerir a futuro una prótesis. Los tratamientos es cirugía solamente, no hay un tratamiento kinésico o de rehabilitación, es solo quirúrgico, puede ser cirugía abierta o artroscópica, pero yo comencé hace 22 años a hacer la primera artroscopía de cadera y ahora en casi todas partes se hace exclusivamente artroscópico, lo mismo que pasó con rodilla y con hombro. El objetivo es restaurar la anatomía normal, recuperar la biomecánica, y hay varias técnicas que usamos como microfracturas, concentrados de células mononucleares, células madre mesenquimales. Y entonces el objetivo de este estudio fue comparar los efectos de la terapia celular en distintos modelos, más ondas de choque,
y qué pasaba con la recuperación de esos pacientes. Se hizo entre el año 2014 y 2017, fueron 65 pacientes que tenían criterios bien definidos de inclusión y exclusión. Hicimos 4 grupos, un primer grupo que le hicimos solo cirugía artroscópica estándar, un segundo grupo le agregamos concentrado de médula ósea, a un tercer grupo concentrado de médula ósea con ondas de choque, y a un cuarto grupo mezclamos cirugía, concentrados mononucleares, células madre mesenquimales de cordón umbilical, ondas de choque. Aquí estamos haciendo la cirugía, la preparación que ustedes ya conocen del concentrado de médula, la aplicación de las células madre mesenquimales. Nosotros las colocamos en una base de ácido hialurónico con sorbitol que queda como una gelatina, como una silicona transparente, y por lo tanto con buena adherencia, y eso permite que las células queden ahí. Bueno, esto es parte de la técnica, cómo se va limpiando la zona. Esto es la cabeza femoral, acá arriba está el acetábulo, no se ve muy bien por la luz, y la unión del labrum, que es el ligamento importante, que es lo que motiva la operación, cómo hacemos el coágulo, cómo se inyecta. Y los pacientes, antes de 24 horas, el rehabilitador, el kinesiólogo, a través de una ecografía, ubica el punto de aplicación, que generalmente está entre 30 y 42 milímetros de profundidad. Aquí está la cabeza, el borde, ahí disparamos entonces las ondas de choque con un equipo específico, y todos los pacientes siguieron el mismo esquema de rehabilitación. Aplicamos escalas de evaluación de funcionalidad, y lo que encontramos es que con respecto al dolor, el grupo azul, que es el grupo de terapia combinada, donde combinamos todos los elementos, fue el que siempre tuvo, al control del mes, 2 meses y 3 meses, tuvo el mejor resultado. Cuando hicimos la evaluación de funcionalidad, el grupo de terapia combinada fue significativamente superior al resto, y en un grupo especial de evaluación deportiva también se mantuvo lo mismo. No hubo ninguna complicación en ninguno de estos pacientes. Por lo tanto, concluimos que la combinación nos daba la mejor analgesia posoperatoria. Nosotros, los pacientes operados de cadera, los hacemos ingresar a un plan de rehabilitación acelerada al día siguiente. Al 5.º día postoperatorio ya tiene que estar andando en bicicleta. Es decir, somos muy exigentes, y eso es lo que ha permitido que por tantos años tengamos una cantidad cada vez mayor de pacientes y la mejor recuperación funcional. Lo que encontramos es que el uso de la terapia celular, en este caso del concentrado mononuclear, favorece una cicatrización más rápida y de mejor calidad. Como la concentración de células madre en el concentrado mononuclear es tan baja, obviamente los buenos resultados que tuvimos no se deben a células madre, sino que al efecto paracrino, y esto es fundamental, tenerlo claro. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es el efecto paracrino. Cuando algunos colegas me preguntan, bueno, ¿y cómo consideras tú al PRP y consideras al concentrado de médula, de mononucleares? Entonces yo les digo, mira, con el PRP estamos colocando el producto, pero cuando yo coloco el concentrado mononuclear estoy poniendo la fábrica. Esa es la diferencia. La duración del efecto es mucho menor en el PRP que en los 3-4 meses que están presentes las células ahí haciendo su funcionamiento con homing, con signaling, etc. La adición de las células madre mesenquimales potencia los efectos de recuperación funcional y probablemente la regeneración del tejido dañado, porque cuando coloco las células mesenquimales estoy colocando el factor estructural. Por lo tanto, el concentrado mononuclear es el factor funcional y las células el factor estructural, y así empiezo yo a definir en una quemadura, ¿ya?, si necesito más funcionalidad o necesito más estructuralidad, o si es una fractura, un quiste óseo, un defecto óseo, etcétera, etcétera. Y la onda de choque entonces estimulan esto. Entonces la mejor combinación que nosotros tuvimos fue en eso. Tenemos ya bastante experiencia en necrosis vascular de cabeza femoral. Aquí, por ejemplo, tenemos un paciente que se está haciendo el debridamiento, la microfractura, y siempre trabajo yo en seco, secamos la articulación y colocamos el gel ahí, y una vez que tengo una capa de gel, y esto es bien interesante porque aquí estamos en cabeza femoral que queda hacia abajo, pero cuando me toca en acetábulo o en rótula
que en la mesa operatoria están hacia arriba, el gel queda adherido y posteriormente inyecto en las células mesenquimales, ojalá en cada uno de los orificios de la microfractura. Y aquí tenemos, por ejemplo, un paciente en rodilla con este tipo de lesión. Ahí ustedes la ven, una lesión condral que es bastante. El 90% de las lesiones tienen menos de 2 centímetros y generalmente se ven en una artroscopía de rodilla. Si el cirujano no está preparado para manejarla, se pierde el paciente la gran oportunidad de haber solucionado este tipo de lesión. Porque si no está preparado para esa cirugía, lo más probable es que solo va a ser una microfractura. Y la microfractura no genera cartílago, genera un cartílago hialino, un fibrocartílago, que es la diferencia con el tratamiento de terapia celular, que genera un cartílago más parecido al cartílago normal. Aquí está una paciente de 69 años, que es la que ustedes vieron anteriormente en la resonancia. El cartílago estaba colgando, ¿ya? Esta es la capa de cartílago, ahí lo estamos sacando. La microfractura siempre la hacemos con martillo, a los traumatólogos nos encanta el martillo, pero estaba tan dañado el hueso subcondral que uno lo empujaba, era como entrar a mantequilla. Y entonces secamos, empezamos a aplicar el gel y posteriormente la célula. Esta fue la cirugía en abril del año pasado. Y aquí tenemos el cambio, entonces ven, a los 6 meses ven ustedes ya una resonancia en la cual se ha recuperado el cartílago en ese sector, y es lo que habitualmente estamos viendo en nuestros pacientes. Antiguamente nosotros hacíamos resonancia control a los 6 meses y no, siempre quedábamos con la sensación de que no lo habíamos logrado, pero de pronto cambiamos un año y cambia totalmente. Cuando uno hace la resonancia control al año, ahí sí que se ven los resultados. Por lo tanto, ahora cambiamos nuestro protocolo y le decimos al paciente que esto es un proceso largo y que el control va a ser al año y no hemos tenido ningún problema. Al año es un muy buen momento para poder evaluar cartílago nuevo. También lo usamos en fractura en deportistas. Mi hobby es hacer motociclismo enduro de muchos años, por lo tanto me tocó participar como médico de pista en el campeonato nacional de motocross en mi país por muchos años. Así que me llegaban todos los fracturados, me llegaban directos, no tenía ni que repartir tarjetas, yo estaba ahí esperando que llegaran. Y por lo tanto me di cuenta de que no era buena idea, porque ellos quieren recuperarse, operarse y a la semana estar entrenando, lo cual era una ridícula. Pero empezamos a utilizar ondas de choque, empezamos a colocar concentrado de médula ósea, empezamos a mezclar con células madre mesenquimales. Generalmente ellos están sponsoriados, así que el costo era la pobre empresa sponsor, pero nuestro índice de recuperación es mucho más rápido que en un paciente o un tratamiento normal. También en fracturas de alta energía, lo mismo. Hacemos en este caso la osteosíntesis clásica, pero ahí estamos aplicando un concentrado de médula y mezclamos las células con sustituto óseo y tapo todo con una malla de fibrina que se fabrica del plasma pobre que sale del concentrado de médula ósea. Aprovechamos todo, no perdemos nada. Y antes de 24 horas a ese paciente le hacemos onda de choque. Otro grupo de pacientes que tenemos son defectos óseos importantes, en los cuales hacemos aquí la técnica del sustituto óseo con el concentrado de médula ósea. Aquí nos está yendo muy bien con esto, es el uso de terapia celular en pacientes con discopatía lumbar crónica. Son pacientes que están con dolor y que tienen una discopatía grado 1 o 2, que no tienen hernia. Entonces, bajo sedación, en pabellón, hacemos una infiltración del disco con un preparado de concentrado de médula ósea, con ácido hialurónico y con células madre mesenquimales. A ellos no le hacemos onda de choque, pero los resultados analgésicos son espectaculares y tenemos gente que ha vuelto a hacer deporte. Lo que sí, no puede ser un paciente con hernia, tiene que ser previo a la hernia, hasta la protrusión. ¿Por qué? Porque si yo lo coloco con el paciente con hernia, mi preparado se va a salir hacia el conducto raquídeo. En casos de pseudoartrosis, un colega que fue
operado en otra clínica, por supuesto, uno siempre dice, pero es cierto, no era en nuestra clínica y quedó así, o casos como estos en los cuales sí utilizamos el concentrado. Este es un paciente que tenía una osteomelitis de peroné, le habían hecho en el sector público una cirugía estándar de luxofractura de tobillo, fracasó, se soltaron las placas, se infectó, se valguizó, fue un desastre. Y lo rescataron. El rescate le llamamos nosotros cuando hay una institución que lo toma y lo lleva a una clínica privada. Y aplicamos esto que es muy interesante, que es la malla de polímero. Aquí colocamos el concentrado de mononucleares y con esta malla celularizada fuimos rellenando todas las capas desde hueso hasta piel. Este otro caso de utilización también, este es un paciente que tuvo una rotura espontánea de tendón de Aquiles, se operó, pero al mes después llegó con una infección, con necrosis, infectado con Escherichia coli, hicimos un aseo quirúrgico, encontramos que había perdido el 75% del grosor del tendón en una extensión de 1,5 centímetros, nos queda muy poco tendón. Y ahí uno entonces se plantea, bueno, le hago un refuerzo con el plantar delgado, pero es muy poco, y uno se empieza a complicar, si lo corto y lo uno va a quedar con un equino, y entonces lo que hicimos fue rellenar esa zona con nuestra malla de polímero, con una malla de fibrina a la cual le colocamos las células, envolvimos en la zona, rellenamos la zona que faltaba de tendón, cerramos y esto es lo que obtuvimos 2 meses después de la terapia, un tendón totalmente recuperado, una herida ya en costra solamente. Aquí estamos aplicando las ondas de choque. Y este caso que hablaba la doctora Silvina, que corresponde a la línea más nueva que hemos incorporado, que es la isquemia crónica, isquemia aguda. Este es un paciente que tiene afectación de dedos de mano y ortejos de pie, que hizo un shock séptico, del cual fue recuperado, y los vasoactivos le generaron una necrosis severa con una pérdida, con una necrosis de ortejos. Este es el pie derecho por dorsal, por plantar, y esto como quedó después de un tratamiento de una sesión de concentrado de células mononucleares de médula ósea, con lo cual colocado intramuscularmente, con más ondas de choque. La onda de choque prepara el terreno y el mononuclear lo que hace es llegar con sus exosomas y empezar a producir la neoangiogénesis, neovasculogénesis y neolinfangiogénesis. La neolinfangiogénesis es muy importante porque a veces tenemos tremendos edemas, entonces esto lo que hace es darnos el circuito completo. Fíjense cómo cambió, ¿no es cierto? Estas fotos son del lunes de esta semana, de la semana pasada, bien digo, de esta semana, en que este paciente lo llevé a pabellón para hacerle un aseo. No tengo esas fotos, pero aquí estas son las previas. En el pabellón, las previas. Yo saqué esto y abajo había crecido, por lo tanto conservó prácticamente todas las uñas, salvo una, y eran costras solamente. Este es el pie izquierdo, la situación al inicio, la situación al final, eso yo lo resequé completo, pero por debajo estaba cerrado. Por lo tanto, en el fondo, lo que le hice, se reía él porque en el fondo lo llevé a pabellón para cortarle las uñas, pero quedó muy bien. Esto es la mano, ya la misma situación pre, post. Aquí no se engañen con el color porque yo les podría decir que es por efecto de la terapia celular, pero puede ser efecto fotográfico también. Lo mismo, esta uña se recuperó completa, esto lo saqué y en estos 2 dedos hice un cierre porque aquí lo que pasaba es que creció el tejido del pulpejo. Yo al sacar esto me quedé con un pulpejo completo, lo único que tenía uña en el borde. Yo prefiero sacarle la uña porque después la garra. Este paciente es complejo porque es un digitador, trabaja digitando, trabaja en computación, entonces lo que más necesitaba era sus dedos útiles. Entonces le saqué la uña para que, o sea, hice de podólogo en ese pabellón. ¿Qué es lo que fundamenta esto? Bueno, trabajos como el año pasado en el Circulation Research apareció esta revisión sistemática de 364 trabajos de investigación, 2.332 pacientes,
con enfermedad arterial periférica, isquemia crítica, extremidades inferiores, que son pacientes que el cirujano los ve, le dice, pregúntale al vascular. El vascular los ve, le dice, nada que hacer, vamos a amputación. Entonces ahí los rescatamos nosotros y se le hizo terapia celular autóloga. El riesgo de amputación en este grupo disminuyó en un 50%. La sobrevivencia sin amputación en un 33%. Y la curación de herida aumentó en un 67%. Esto en el grupo de trabajo randomizado. Este trabajo los separa entre los mejores y los no tan buenos. En el grupo de los mejores obtenemos ese resultado y es lo que nosotros estamos viendo. Otra área son las lesiones de piel. ¿Ya? Son lesiones generalmente de úlceras varicosas o pie diabético. Aquí son pacientes que llevan años con las heridas abiertas. Entonces hicimos sesión, aquí estamos en la 8ª sesión, aquí estamos en un control posterior, aquí estamos en la semana 8. Entonces, a través de la medición del índice de epitelialización, es decir, qué velocidad de regeneración de tejido estamos teniendo en la herida, encontramos, ¿no es cierto?, en un trabajo realizado en un hospital público en Viña del Mar, que logramos acelerar 7 veces la curación de la herida comparado con un grupo control en que siga curaciones estándar. Esto en Viña del Mar, en una región, una zona, digamos, de condiciones socioeconómicas bajas. Pero repetimos este año, a principio de este año, este trabajo exactamente igual en un hospital militar en Santiago, en el cual la gente tiene que ir por orden. Se le ordena que tiene que ir a este tratamiento y ellos van, entonces el nivel de cumplimiento es mejor, fuera de un montón de otras condiciones generales de nutrición que también son mejores. Y obtuvimos 11 veces aceleración de la cicatrización de la herida. Cuando yo presento esto en los hospitales públicos, no lo pueden creer porque el costo de las curaciones avanzadas es altísimo, es altísimo. Entonces, nosotros somos una ayuda, nosotros nos reemplazamos a la enfermera. De hecho, nosotros en nuestro país, yo estoy a cargo de entrenar a las enfermeras para que ellas hagan este tipo de tratamiento y que junto al equipo de medicina regenerativa hagan las aplicaciones de células, hagan las aplicaciones de activadores, coloquen los scaffolds correspondientes y nos preocupamos de que tengamos los scaffolds de mejor calidad y menor valor posible para que esto se difunda. El área odontológica es muy entretenida. En el fondo, un odontólogo que estaba haciendo su beca en implantología, hace ya 3-4 años atrás, llegó y me dijo, doctor Parada, ¿sabe que usted que le pega esta cosa a la onda de choque, nosotros tenemos problemas con los implantes que se sueltan? Ah, ya, qué interesante, le dije yo, porque nosotros también tenemos lo mismo con prótesis de cadera y de rodilla que se sueltan. ¿Qué estás pensando? No, hagamos ondas de choque. Hicimos ondas de choque y los implantes dentarios se afirmaron. Y eso medido con un aparato especial que ellos utilizan para el IQ, que mide la vibración que tiene la pieza dentaria. Y bueno, seguimos trabajando en eso, tenemos ya publicaciones y derivamos en la cirugía maxilofacial, porque dice, claro, yo cuando el diente ya se ha perdido, el implante se ha perdido, tenemos el problema de reabsorción ósea. Entonces hay cirugías en las cuales se eleva la mandíbula, el hueso, pero el porcentaje de éxito no es alto. Entonces nosotros fuimos donde el mejor especialista en Chile, que el que hace la academia internacional en esto, y le ofrecimos hacer la terapia combinada. Este es un equipo de onda de choque focal. Estamos haciendo la onda de choque, colocamos nuestro scaffold, colocamos nuestras células, colocamos el activador biológico, que es concentrado mononuclear, le enseñamos a los odontólogos a tomar la muestra en la consulta con anestesia local, no hay ningún problema. Si se le explica bien al paciente, el paciente tolera muy bien en el proceso, porque con la anestesia no les duele la punción, lo que les duele es la extracción, esta sensación de vacío que sienten dentro, pero si uno lo explica es bien tolerado y ellos no han tenido problemas. Y entonces logramos reducir los tiempos de cicatrización al 50%, con la ventaja que tomamos biopsia del hueso y la calidad del hueso es mejor que la que se obtenía cuando no se usaba la técnica de medicina regenerativa. Bueno, yo ya les conté que a grandes rasgos qué es lo que es la ingeniería tisular.
Sabemos que la terapia celular es factible, es segura, es eficaz. Eso no hay que olvidarlo. Es factible, segura y es eficaz. Y que la medicina regenerativa, ¿no es cierto?, de lo que estamos hablando, reponer o regenerar células de tejido u órgano. Ahora les voy a decir qué es lo que no es la medicina regenerativa. La medicina regenerativa no es magia. ¿Ya? No se le ocurra hacer cualquier cosa. Tenemos que trabajar bajo normativa, bajo protocolo, tienen que ser protocolos evaluados por nosotros y por nuestros pares, ojalá internacionalmente, porque la única forma de convencer a los más escépticos es conciencia. Pero y si lo hacemos bien, para nosotros ha sido dificilísimo poder comparar entre mi amiga Silvina y mis pacientes, porque nuestros protocolos en este momento no son los mismos, y hasta ahí no me llegó la discusión. No, eso no va a pasar por ningún comité ético que quiera revisarlo. Tenemos que trabajar en conjunto. La medicina regenerativa no está para eliminar a los cirujanos. Fíjese la cara de contento que tienen estos traumatólogos con ese pobre paciente abierto. No nos queremos quitar la pega. Lo que queremos ser es un complemento. Y por último, la medicina regenerativa no puede curar todo. Hay cosas que no se pueden mejorar por la medicina regenerativa. Nosotros somos un complemento, estamos aquí, en una esquinita de nuestro pabellón, en este caso de cadera. Ahí estamos nosotros con nuestras cosas ya preparadas, el concentrado de médula ósea, ácido hialurónico, célula, aguja y todas estas cosas extrañas que nosotros usamos. Muchas gracias.